Bueno, buenos días a todos, que veo que vamos incorporando poquito a poco asistentes. Bienvenidos a este webinar sobre soluciones digitales para una viticultura sostenible desde el punto de vista de la I+D+I y cómo los proyectos de innovación, bueno, pues finalmente, ¿no?, se convierten en herramientas útiles para el mercado. Como ya muchos sabréis, es una actividad formativa en el marco del plan conjunto que tenemos con la Interprofesional del Vino de España. Me acompaña Susana García, que es la directora de la Interprofesional. Buenos días, Susana. No te escuchamos. Muy buenos días. Fenomenal. Yo soy Victoria Omane, soy la responsable de comunicación de la Plataforma Tecnológica del Vino. Y bueno, pues contamos también con la colaboración de que en esta ocasión no han podido, por tema de agenda, no han podido sumarse, pero bueno, es una entidad comprometida con la innovación agroalimentaria también. Así que vamos a dar unos minutitos, si te parece, Susana, para que termine de incorporarse todo el mundo. Porque luego nunca encontramos el enlace cuando llega la hora del webinar. Entonces, que nos den un minutito extra, yo creo que está fenomenal. Mientras tanto, puedo ir explicando, si os parece, la dinámica de este webinar, que bueno, básicamente va a consistir en, bueno, pues en esto, en una bienvenida, ¿no?, por parte de la Interprofesional y por parte de la propia Plataforma Tecnológica del Vino. Breve, que luego daremos paso al contenido, que nos acompañan hoy los tres ponentes que veis en pantalla. Y al final de la jornada destinaremos un bloque para preguntas. Las preguntas agradeceríamos que las formularais en el apartado de preguntas que tenéis habilitado en el menú para todos los asistentes, por escrito e indicando a qué ponente va dirigida, para que, bueno, pues una vez abordemos ese bloque de preguntas, podamos reformularlas nosotros en orden de llegada a los ponentes y hagamos, bueno, pues un formato como mesa redonda o debate, donde demos salida a todas esas preguntas que nos vayáis enviando durante el webinar. El formato sería, o sea, la vía de comunicación sería en el apartado preguntas, no en el chat, sino en el apartado de preguntas para que las recibamos desde la organización directamente. Vale, pues si os parece damos comienzo a este webinar sobre soluciones digitales para una viticultura sostenible. Es una actividad que forma parte del conjunto que tenemos con la Interprofesional del Vino para impulsar la innovación en el sector del vino, y con especial foco en este tipo de actividades, pues en esa transferencia de resultados al sector y en la capacitación técnica, ¿no?, que siempre es positivo, bueno, pues estar al día, como las que traemos hoy, bueno, pues que al final hacen de nuestro sector un sector más eficiente, más tecnológico y más avanzado. Susana, buenos días. Susana es la directora de la Interprofesional del Vino. ¿No te escuchamos? Muy buenos días. Pues doy las gracias primero a los... Muy bien, pues buenos días. Quiero de lo primero agradecer, todo agradecimientos, ¿no? Primero a los ponentes, que son, bueno, de gran calidad, Cristina Scriche, Diego Intrigliolo y Débora Franco, ponentes de gran calidad y que, bueno, pues nos están ofreciendo su tiempo y van a compartir hoy con nosotros sus conocimientos en una materia que es de plena actualidad. Agradeciendo a los ponentes por su tiempo, por compartir con nosotros sus conocimientos. Quiero agradecer también cómo no, a los asistentes, a su interés en nuestras actividades y como bien comentaba Vicky, bueno, esta actividad la desarrollamos gracias a un acuerdo conjunto que tenemos la Interprofesional del Vino de España y la Plataforma Tecnológica del Vino, digamos, vamos a decir, para el fomento de la I+D+I, así en genérico, y que mantenemos desde el año 2018. La Interprofesional del Vino de España, para quien no nos conozca,
Es una asociación que llevamos desde el año 2014 consolidándonos poco a poco y que agrupa a toda la cadena del valor del vino en España. Y para funcionar tenemos un mecanismo que es la extensión de norma, que se recoge en una orden ministerial y que entre los objetivos a desarrollar y las líneas de actuación recoge la I+D+I. En concreto, nos hemos autoimpuesto, porque creemos en ello, la dinamización de la I+D+I en el sector en España, incluyendo, digamos, todo lo que es la transferencia de conocimiento, que es lo que estamos haciendo hoy, en lo que creemos y nos parece muy importante. Tenemos un apartado especial en temas también de vino y estilo de vida saludable y foco especial también en sostenibilidad medioambiental y cambio climático, lo cual está, digamos, tremendamente relacionado con lo que estamos hoy comentando. La I+D+I estamos de acuerdo que es imprescindible para avanzar en la competitividad y en la rentabilidad del sector del vino. Y no solo eso, es que también vivimos del medio y tenemos que cuidar al medio y, bueno, pues para desarrollar nuestra actividad. Todo esto no se hace al libre albedrío, sino que lo tenemos recogido en el plan estratégico del sector del vino y está también recogido en la agenda estratégica de innovación de la propia plataforma que ha formulado este mismo año, ¿no? Entonces, bueno, pues vuelvo a decir que muy, muy agradecidos, que es muy importante que todos los proyectos de investigación y los resultados lleguen al sector, y hoy es el caso. Tenemos que agradecer también a Agrobank, que nos apoya, las dos organizaciones organizantes, nunca mejor dicho, en el día de hoy. Y también me gustaría destacar, que lo decía antes, lo oportuno de este seminario sobre soluciones digitales para una viticultura sostenible, porque hemos tenido una vendimia muy complicada, hemos tenido un inicio de campaña que ninguno, bueno, pues muy cambiante de las expectativas que teníamos en abril, mayo a lo que ha sido recoger en septiembre, octubre la cosecha. Bueno, pues ha sido muy, muy tremendamente cambiante el resultado, pues debido a incidencias climáticas, ¿no? Y luego destacar que la sostenibilidad, bueno, pues dependemos del medio, tenemos que ser sostenibles económica, social y medioambientalmente. Y bueno, vamos a ver qué aprendemos hoy. Muchísimas gracias. Mil gracias, Susana. Disculpad que he tenido que cambiar de ordenador porque la conexión que estaba fallando era la mía. Así que, bueno, no sé si en algún momento me habéis perdido, pero en definitiva, sumarme a tus palabras de agradecimiento, Susana. Y si os parece, damos paso a este webinar que yo creo que es interesante y súper útil a partes iguales. Vamos a abordar, bueno, pues cómo la ciencia, la tecnología y la sostenibilidad, en este caso, van de la mano, desde tres perspectivas. Vamos a ver tres herramientas que nos ayudan a, bueno, pues a la gestión de la huella de carbono, a la selección del material genético y a la predicción de las necesidades hídricas del viñedo desde el punto de vista de, pues, de soluciones digitales. Así que, bueno, si os parece, voy a dar paso a Cristina Escriche. Susana, millón de gracias. Y luego, bueno, pues en la ronda de preguntas, si tu agenda te lo permite, pues nos volveremos a ver. Entonces, bueno, Cristina, no sé si estás por ahí, sí, puedes activar. Fenomenal. ¿Me ve ya? Sí. Te voy a ceder el control para que puedas presentar tus diapositivas aquí. Y mientras tanto voy a recordar un poco la dinámica del webinar. Vamos a dar paso a las ponencias. Empezará Cristina, que Cristina, bueno, es gestora de proyectos en Intergia, es una consultora en ingeniería de energía y energías renovables y bueno, una experta en sostenibilidad. Que nos va a hablar sobre el proyecto VidExpert, que es un grupo operativo, y cómo la herramienta que han desarrollado puede contribuir en la gestión de la huella de carbono. Después de Cristina vendrán también Débora Franco y Diego Gigliolo,
y al final del webinar vamos a destinar un bloque para preguntas. Es decir, necesitaríamos que todos los asistentes que quieran formular una pregunta lo haga por escrito en el apartado de preguntas. Nosotros desde la organización las vamos a recibir todas y las vamos a reformular por orden de llegada en ese bloque final destinado para ello. Intentaremos dar salida, por supuesto, a todas las preguntas. Si son muchas, daremos una alternativa para poder responderlas bien por correo o por otra vía. Pero es importante que nos las hagáis llegar por el apartado de preguntas, no por el chat, y indicando también a qué ponente va dirigida. Así que nada, Cristina, yo sin más te cedo la palabra, apago cámara y sigo aquí si necesitas apoyo de cualquier tipo. Y te dejo con tu contenido. Muchísimas gracias. De acuerdo, gracias Vicky. Lo primero, por asegurarme, se está viendo bien la pantalla, ¿no? Sí, sin problema. Vale. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos. Sí que me gustaría agradecer, como ya han comentado Vicky y Susana, a los organizadores, a la PTV, a la Interprofesional y a Agrobank por la invitación para participar en este webinar que me parece tan interesante y tan necesario. Ya me han presentado, yo soy Cristina Escriche, soy gestora de proyectos en la empresa Intergia. Intergia somos una ingeniería y una consultora especializada en las soluciones de sostenibilidad y de energías limpias para el medio rural. En concreto, en el sector del vino, colaboramos con las organizaciones vitivinícolas para ser más competitivas y más respetuosas con el medio ambiente. Supongo que todos los aquí presentes ya estamos familiarizados con el cambio climático y con los efectos que produce en el sector del vino. Frente al cambio climático tenemos dos opciones para adoptar, que además no son excluyentes. Por una parte, la mitigación, es decir, tomar medidas para reducir o evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, y por otra parte, la adaptación, es decir, modificar los procesos para adaptarnos a los cambios, como por ejemplo desplazar los viñedos a alturas más elevadas, plantar variedades resistentes, etcétera. Sin embargo, mientras que las medidas de adaptación sí que están siendo ya estudiadas y aplicadas en gran medida por el sector, la mitigación sigue siendo todavía esa gran desconocida. Las acciones para reducir las emisiones todavía se están aplicando de forma demasiado lenta y con una gran diferencia de criterios entre unas empresas u otras. Pero ¿cómo pueden contribuir las organizaciones del sector del vino a mitigar el cambio climático? El primer paso es conocer de dónde provienen estas emisiones. Para ello es necesario contabilizar el balance de las emisiones de gases de efecto invernadero empleando herramientas como el cálculo de la huella de carbono. De esta manera se consiguen identificar los procesos de la organización que más emisiones producen. El segundo paso es conocer e implementar medidas de mejora para reducir esas emisiones. Pero además este proceso de evaluación y de corrección debe repetirse en el tiempo para construir una mejora continua. Sin embargo, para llevar esto a cabo, son necesarios unos conocimientos específicos de huella de carbono y de mitigación, además de los conocimientos propios del sector. Por este motivo, a menudo, las compañías recurren a servicios externos que son costosos o tienen que dedicar recursos propios. A esto se suma la dificultad de que hoy en día existen diferentes estándares, guías y metodologías para realizar el balance de gases de efecto invernadero y el cálculo de la huella de carbono, siendo algunas de estas metodologías específicas para el sector del vino. Del mismo modo, existen en el mercado diferentes herramientas y calculadoras para huella de carbono, según el estándar de cálculo en el que se basen y el alcance que presenten. Es por esto que las organizaciones del sector del vino que quieran conocer y evaluar su huella de carbono se tienen que enfrentar al problema de escoger el método más adecuado y las herramientas más adecuadas, así como saber interpretar los resultados que se obtengan y saber qué hacer para mejorar estos resultados. Con el espíritu de dar una solución a este problema surgió el Grupo Operativo Videxpert y el proyecto del mismo nombre. El grupo, formado por entidades de distintas disciplinas, desarrolló un sistema inteligente para gestionar la huella de carbono y la mitigación del cambio climático en el sector vitivinícola. Este proyecto se enmarcó en la convocatoria de ayudas para la ejecución de proyectos de innovación de interés general en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas del año 2022.
El sistema BIDESPER ayuda a integrar la gestión de la sostenibilidad en la gestión empresarial de la organización vitivinícola, consiguiendo una reducción de emisiones y, además, garantizando la rentabilidad. Para ello, evalúa la sostenibilidad desde un enfoque sistemático y facilita la toma de decisiones estratégicas en materia de sostenibilidad. Se trata de una herramienta intuitiva para la mejora continua de la organización, que puede ser usada por cualquier persona sin necesidad de poseer conocimientos específicos de huella de carbono o de mitigación. Esta herramienta puede ser usada por organizaciones vitivinícolas de cualquier tipo, que gestionen únicamente explotaciones, que solo hagan transformación de la uva, bodegas con viñedos, cooperativas. El sistema BIDESPER realiza el cálculo de la huella de carbono de la organización y presenta un diagnóstico de los resultados. Pero la novedad que presenta la herramienta reside en que, además, se muestran unas recomendaciones de medidas de mitigación para las principales fuentes de emisión de la organización, en función del cálculo que se ha realizado, y que son específicas para esa organización. Es decir, que tienen en cuenta sus particularidades en base a la información que se ha introducido en el sistema. Por ejemplo, la denominación de origen en la que se encuentra, la geografía, el tipo de vino que produce, el cliente objetivo, todo eso se tiene que tener en cuenta para garantizar la rentabilidad, además de una reducción de emisiones. Los algoritmos de cálculo en los que se basa el sistema BIDESPER se basan en el protocolo de reporte de gases de efecto invernadero de la OIV y en las categorías de emisión en los viñedos y bodegas identificadas en el documento de recomendaciones metodológicas que se publicó en el 2017 y que actualmente está en fase de actualización. La herramienta informática BIDESPER funciona de la siguiente manera. Lo primero, el usuario introduce en el sistema información sobre su organización y datos cuantitativos y cualitativos acerca de las fuentes de emisión, acerca de los procesos que se dan en la organización. Para ello es necesario que previamente se haya hecho un trabajo de recopilación de información acerca de todas las actividades y todo esto referido al año de cálculo específico del que se quiera conocer la huella de carbono. Con esta información introducida en el sistema, BIDESPER realiza el cálculo de la huella de carbono y devuelve los resultados que se presentan de una forma gráfica y dinámica. Por último, se le muestra al usuario un listado de posibles medidas de mitigación aplicables en función de los resultados obtenidos del cálculo y de la información facilitada sobre la organización y sus procesos. Este proceso de evaluación, ¿no?, y corrección debe repetirse en el tiempo para permitir la mejora continua de la organización. Vale, voy a presentar a continuación un breve vídeo de la herramienta BIDESPER, un poco para mostraros cómo funciona y cómo se introducen los datos y cómo se presentan los resultados. Vale, una vez registrado el usuario, lo primero es iniciar sesión y se accede al menú principal. Desde aquí se accede a diferentes submenús y lo primero que debería hacerse es introducir información en la pestaña de infraestructura. Aquí se introducen datos sobre la organización que se supone que no varían en el tiempo, como los espacios de los que consta, la maquinaria que posee o las parcelas que gestiona. Y esta información se puede además modificar en cualquier momento. Lo que es el cálculo de la huella de carbono se tiene que hacer en la pestaña de calculadora de CO2, donde se generan cálculos para el año de estudio elegido. Para introducir toda la información se tiene que rellenar una encuesta que está separada en distintas subsecciones que tienen que ver con las distintas actividades de la organización y las distintas fuentes de emisión. Dentro de cada subsección, además, hay unos enunciados y unos textos de ayuda para saber qué información se tiene que introducir exactamente en cada parte. Esta información, estos datos, se pide mediante tablas, desplegables, preguntas y se tiene que rellenar con datos numéricos, con porcentajes o con elección de unidades de medida que se quiera emplear.
Una vez se ha completado la encuesta de la calculadora de CO2, se muestran los resultados del cálculo. Las emisiones totales, según si pertenecen a la gestión del viñedo o de la bodega, según el alcance, 1, 2 o 3, según las categorías de las fuentes de emisión, separadas en grupos, y según los tipos de actividades realizadas por la organización, también separadas en unas categorías. También se muestran los resultados en función de las unidades funcionales. Y, se facilita una información específica de cada fuente de emisión para ayudar a interpretar los resultados e identificar los puntos débiles. Voy a dar paso a Diego, si estás por ahí. Gracias, Susana. Y seguimos con el... Hola, Diego, buenos días. Hola, buenos días. Diego, si te parece, seguimos contigo. Mientras tanto, yo voy a intentar localizar a Cristina para ver qué le ha podido pasar. Bueno, Diego Claro. es investigador del CIDE, que es un centro que pertenece al CSIC, y nos va a contar, bueno, pues como OneUpgrade 4.0, que es un proyecto prueba de concepto que tiene varias aplicaciones, pero hoy nos vas a hablar cómo la herramienta contribuye a la elección del material vegetal, del material genético. Perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación a este seminario y por la presentación. Como bien decías, Vicky, esta presentación se enmarca dentro de un proyecto que tuvimos, OneUpgrade 4.0, y voy a aprovechar para hablar un poco sobre el tema de la elección del material genético, el material vegetal en los viñedos. Bueno, soy investigador del CIDE. El CIDE es un centro mixto de investigación entre el CSIC, la Universidad de Valencia y la Generalitat Valenciana, y estamos en Valencia. Bueno, lo primero, pues agradecer a todas las entidades que nos financian las investigaciones que llevamos a cabo y todo el equipo de investigación del propio CIDE, pero también de otras entidades muy cercanas como el IBIA, aquí en Valencia, la Universidad de Castilla-La Mancha, o el CEBAS-TSI, con los que estamos colaborando en distintos proyectos. Bueno, esto lo he dividido en 4 partes, un poco para hablar un poco del contexto. Yo creo que siempre es importante el tema del material vegetal, el sistema de ayuda a la toma de decisiones que desarrollamos en el marco del proyecto que tuvimos, y luego algunas pinceladas sobre nuevas investigaciones que tenemos en marcha para dar a conocer algunos resultados de los ensayos más recientes. El contexto fundamental, cuando hablamos de cambio climático, que lo ha explicado muy bien Cristina, realmente desde mi punto de vista quizás sea más sencillo referirnos como un calentamiento global. Es lo que realmente estamos sufriendo en lo que son la viticultura. Es decir, los estudios, los datos muestran que en cuanto a las precipitaciones, un estudio muy reciente en realidad muestra que no hay una pauta clara. Sí, quizás hay más eventos extremos, pero no hay una pauta clara. Estos son estudios, una publicación en Science muy reciente. Y sin embargo, sí que es muy evidente que hay un incremento de las temperaturas de hasta 2 grados en los últimos 50 años. Por lo tanto, al final, hablar de cambio climático es quizás muy complejo. Lo que sí quizás es más sencillo es hablar de calentamiento global, y eso es lo que estamos viviendo. También es muy importante el contexto de unas tendencias de consumo muy claras a las cuales tenemos que adaptarnos. Es decir, crece la demanda de los vinos blancos frente a los tintos, el consumidor busca vinos más ligeros, fluidos y amables. Es verdad que, aún siendo quizás escaso, pero incrementa el interés por productos de baja graduación alcohólica, incluso de 0 alcohol. Y también es verdad que es el segmento de los vinos premium los que están destacando en cuanto a crecimiento. Ese es un poco, muy brevemente, el contexto en el que está el mercado del vino, que yo creo que siempre es importante pues tener en cuenta. También es importante saber que hoy día estamos en un contexto de lo que se llama la transición digital. Es decir, cada vez más tenemos la posibilidad y tenemos acceso a una serie de herramientas y soluciones tecnológicas que nos permiten disponer de datos y fuentes de información para tomar decisiones de manera más robusta, o por lo menos analizando más datos. Pero de todos modos sigue siendo importante ir al campo. Es decir,
aunque tengamos satélites, tengamos tecnologías y sensores, es importante al final interpretar todo esto y contextualizar lo que es la viticultura y la enología para realmente sacarle partido a esas nuevas tecnologías que tenemos a disposición. Y como bien decía Cristina, en relación a la adaptación al cambio climático, pues tenemos toda una serie de herramientas o adaptaciones al cambio global. Y yo voy a hablar de lo que es el material genético, el portainjerto y la variedad, pero desde luego influye también las condiciones de suelo y clima, el terruño y todas las prácticas agronómicas que podemos emplear. Y además todas estas cosas interaccionan entre ellas para darnos al final el resultado agronómico o enológico que buscamos. De todos modos, es muy importante tener en cuenta que al final esto es un socio-agroecosistema, por así decir, es decir, hay que tener en cuenta los aspectos socioeconómicos los que se enmarca en la práctica vitícola y enológica. Muchas veces tenemos pequeños productores, es posible mover nuestros viñedos hacia zonas más cálidas, pero bueno, heredamos las tierras donde las heredamos y la cadena de valor agroalimentaria está donde está. Entonces, bueno, todos esos aspectos de los cuales no voy a hablar, sí que muchas veces condicionan y mucho con las decisiones técnicas que tomamos y por lo tanto hay que tenerlos en cuenta. Con todo esto vamos a leer el material genético, que como todos sabemos está compuesto por lo que es el portainjerto, y en este sentido el Ministerio de Agricultura da una lista de portainjertos recomendados en viticultura, que es los que veis en la tabla. Están las variedades y en este sentido, si estamos dentro de una denominación de origen, pues tenemos que plantar variedades que estén autorizadas por la denominación de origen, y en muchos casos hay clones en algunas variedades que tienen una serie de características y han sido más o menos estudiados y que también podemos pues, tomar decisiones con todo ello. Bien, el proyecto One Upgrade 4.0 fue un proyecto que tuvimos de la convocatoria a prueba de concepto de la Agencia Estatal de Investigación, en el que, por supuesto, participaron distintas entidades, no solamente el CIDE, sino todas las que veis en la pantalla, en la Universidad de las Islas Baleares, la Universidad Pública de Navarra y también empresas privadas como Vitis Navarra, que nos ayudaron a llevar a cabo los desarrollos que hoy os voy a enseñar muy brevemente. En cuanto a la herramienta de selección de portainjertos, eso es de lo que voy a hablar, pero también pues llevamos a cabo un sistema de ayuda a la toma de decisión sobre el fertirriego, que yo creo que en otras ocasiones también hemos hablado de ello. ¿Cómo llevamos a cabo este sistema de ayuda a la toma de decisiones sobre portainjerto? Bueno, pues lo primero nos basamos en una revisión bibliográfica. Ahí pongo un artículo que fue liderado por la Universidad Pública de Navarra y el grupo del profesor Santesteban, en el que pues hicimos un metaanálisis. También realizamos consultas a viticultores y también, pues en este caso, pues con la colaboración de Vitis Navarra, pues llevamos a cabo lo que es una revisión de la información que había. En varios viveros, por ejemplo, tienen algo de información en sus páginas web donde comparan portainjertos entre ellos y bueno, e integramos todas estas distintas fuentes de información. La herramienta está hoy día aún disponible en acceso abierto en esa web que veis ahí, que es la web de nuestro grupo de investigación, y se puede utilizar por cualquier usuario de manera totalmente libre y accesible. Muy brevemente, lo que hicimos fue, en realidad esto es un selector de portainjertos. Al final la página web lo que permite al usuario es ir introduciendo una serie de condicionantes y una serie de características. Primero, si necesita tolerancia a los nematodos, cuál es el pH del suelo, si estamos en un suelo alcalino o en un suelo básico. También tiene en cuenta las características en cuanto al riego, si hay riego o no hay riego, si este riego puede ser limitante o no, y las características del clima. Finalmente, permite escoger cuál es el nivel de vigor que deseamos para la vid y cuál puede ser la salinidad del suelo, del agua de riego, si hay condiciones de salinidad o no. Con todos esos condicionantes, al final, la herramienta lo que nos permite es, nos sugiere toda una serie de opciones acerca de los portainjertos que cumplirían con los condicionantes que hemos ido poniendo. En este caso, por ejemplo, pues sugiere hasta 9 portainjertos, pero si hay otros condicionantes, por ejemplo, el nivel de vigor, en este caso, por ejemplo, es ya moderado en vez de desconocido, pues la herramienta filtra y nos da solamente 5 posibles portainjertos a emplear dentro de los recomendados por el ministerio. Si pinchamos en uno de ellos, por ejemplo, lo que puede ser, aquí es un ejemplo, pues el sistema informático lo que nos daría unas ideas generales sobre cuáles son
las características agronómicas y enológicas que induciría cada una de las distintas opciones que podemos elegir para al final tomar una decisión más informada sobre los portainjertos que podemos emplear. Esta, en definitiva, es la herramienta que hemos puesto en marcha en esa prueba de concepto. Su uso es muy sencillo. Sí que es verdad que, bueno, detrás, para generar esta herramienta, pues hay un conocimiento y unas fuentes de información que durante 2 años que duró el proyecto, pues mis compañeros pues estuvieron revisando y estuvieron teniendo en cuenta para ejecutar lo que es este desarrollo. Dicho esto, también quiero aprovechar muy brevemente para contaros más sobre las investigaciones en marcha. Es decir, este selector de portainjertos nos permite elegir entre los portainjertos más estudiados y los tradicionales, pero además es que hoy en día se están realizando investigaciones que están en marcha para conocer mejor cuál es el comportamiento agronómico de nuevas selecciones. Y en este sentido, por ejemplo, en el grupo de investigación, gracias a la financiación de la Agencia Estatal de Investigación, tenemos ensayos agronómicos en marcha con los portainjertos de la serie M y los portainjertos RG en vivero Vitis Navarra. En estos momentos estamos realmente evaluando sus características agronómicas y además estamos metidos en este tema junto con la Plataforma Tecnológica del Vino en lo que es un observatorio de variedades blancas y tintas. Hemos empezado con los ensayos y estamos también estudiando lo que es la posible interacción portainjerto-variedad en algunas combinaciones. Y además también tenemos un proyecto en marcha sobre la selección de biotipos de la variedad global para hacer una selección clonal. Esas son todas actividades en marcha, más o menos desarrolladas, y por lo tanto os voy a contar muy brevemente algunos de los resultados. En cuanto al estudio de los portainjertos M1 y M4, los comparamos durante varias campañas frente al portainjerto 1103 Paulsen en un vivero en Moncada, en un viñedo en Moncada, en Valencia, de la variedad Tempranillo. Veis ahí un poco las condiciones edafoclimáticas en 2 regímenes de riego, deficitario en ambos casos, para ver un poco el comportamiento de estos nuevos portainjertos frente al 1103 Paulsen, que sabéis que es un portainjerto muy tolerante a la sequía. Y lo que vimos más claramente es que los portainjertos de la serie M, M1 y M4, pues indujeron una menor conductancia estomática, es decir, la actividad fisiológica de estos portainjertos era menor frente al 1103 Paulsen, o dicho de otra manera, el caso del 1103 Paulsen tenía mayor conductancia estomática, mayor actividad fisiológica. Es decir, los portainjertos de la M1 y M4 además indujeron menos vigor y menos productividad porque hacían un uso más conservativo del agua al tener una menor conductancia estomática. Ello lo relacionamos también con una distinta características radiculares. Al final del ensayo, pues exploramos cuáles eran las raíces y vimos, por ejemplo, que el portainjerto 1103 Paulsen pues tenía mayor porcentaje de raíces gruesas, lo que permitía explorar una mayor cantidad de suelo, sobre todo en profundidad. Por lo tanto, lo que vimos es que los portainjertos de la serie M son más conservativos en el uso del agua, inducen menos vigor y menos productividad, pero lo que permite es, por ejemplo, a escala de cuenca hidrográfica, en aquel contexto donde queramos hacer un uso más conservativo del agua y tener un menor uso del agua por el viñedo, pues estos portainjertos pueden ser empleados porque permiten reducir el vigor y, por lo tanto, tener un menos gasto hídrico. Ahora mismo en marcha tenemos otro ensayo en Santomera, en la finca experimental del CEBAS CSIC, donde estamos evaluando otros portainjertos. En estos casos son distintos patrones comerciales frente a patrones también de M1 y M4 y los patrones RG8 y RG3 del vivero Vitis Navarra, y en este caso con la variedad Monastrell en unas condiciones de un clima más extremo en cuanto a aridez y en cuanto también a condiciones de temperatura. En este caso, el riego también es deficitario, tiene que ser más abundante dado que la precipitación es muy escasa en esa zona de Murcia y la evapotranspiración de referencia, como veis ahí, es bastante elevada. Tenemos muchos resultados. Este ensayo es coordinado por la compañera Margarita Parra del CEBAS CSIC, donde a lo largo de los años hemos evaluado distintas variables. Una de ellas, por ejemplo, es el potencial hídrico de las cepas, donde hemos visto que el portainjerto M4 es el que mantiene durante los distintos años y, por ejemplo, veis ahí la evolución estacional 2024, un estado hídrico ligeramente mejor con respecto
al resto de portainjertos. Veis aquí los rendimientos que obtuvimos en los distintos años en tonelada por hectárea. Al igual que vimos que en el caso del tempranillo, los portainjertos de la serie M son algo menos productivos. Las diferencias que sí que hemos analizado en composición de la uva no fueron consistentes entre años y ahora mismo estamos analizando los resultados de 2025 para obtener conclusiones más robustas. Pero sí veis, pues de nuevo, los portainjertos de la serie M tienen un estado hídrico mejor, son menos productivos, quizás podrían ser empleados en condiciones más extremas en cuanto a estrés hídrico. Y ya finalmente, muy brevemente, también tenemos en marcha ahora mismo una evaluación de distintos biotipos de la variedad Boval en un viñedo en Requena, porque también existe variación a nivel de clones y biotipos dentro de una misma variedad, lo cual puede ser interesante, sobre todo en el caso de la vid. Y estamos evaluando hasta 98 biotipos de Boval que se injertaron en una parcela. Y únicamente este ensayo está en marcha, únicamente destacar que hay grandes diferencias en el rendimiento y en la evapotranspiración entre los distintos biotipos que ahora mismo estamos evaluando. Ninguno de ellos está registrado como clon porque es un ensayo que está actualmente en marcha. Únicamente destacar cómo hay oportunidades para influir sobre lo que es la productividad del agua de riego o del agua en general, expresada como rendimiento frente a evapotranspiración. Veis con biotipos con valores más elevados o menos elevados, por lo tanto estamos caracterizando esas variaciones que pueden existir en cuanto a la productividad del agua. Y con todo eso, bueno, muy brevemente también, pues también hay diferencias entre los biotipos también en calidad de la uva en este caso de los Brix. Estamos buscando, por ejemplo, aquellos biotipos que puedan, por ejemplo, tener un menor nivel de grado Brix para un mismo nivel de antocianos en la uva, y existen claras variaciones entre ellos que además tienen cierta estabilidad a lo largo del tiempo. Bueno, nada más, os agradezco la escucha y quedo luego disponible para las preguntas que puedan haber. Gracias. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias por tu intervención. De nada. Nos vemos luego en el bloque de preguntas, efectivamente. Y ahora voy a dar paso a Débora Franco. Débora, no sé si puedes activar el micro y cámara. Eso es. Vale, te voy a ceder el control para que puedas presentar. Vale. Fenomenal. Bueno, Débora es directora en Monet Viticultura, que es una empresa de digitalización del sector del vino, están en Galicia y participan en el grupo operativo Prerivid, que es del que nos va a hablar concretamente hoy. A diferencia de One Grape y de VidExpert, este proyecto sigue en marcha, con lo cual, bueno, pues las pruebas, ¿no?, y los test pues están también en marcha y los resultados, aunque son, bueno, yo creo que tienen muy buenos horizontes, no son, ¿no?, todos los definitivos que son las herramientas que hemos visto hasta ahora. En cualquier caso, creo que estáis desarrollando un muy buen trabajo desde el grupo operativo para avanzar un poco, ¿no?, en la predicción de las necesidades de agua del viñedo, que a fin de cuentas es una preocupación de primer nivel. Buenos días, Débora. Buenos días. Veo tu presentación perfectamente, así que sin más, pues igual estoy aquí para lo que necesites y te dejo con tu contenido. Gracias, Vicky, gracias. Así. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias a la Plataforma Tecnológica del Vino y a la Interprofesional del Vino por organizar este webinar y por invitarnos a presentar este proyecto que, como comentaba Vicky, todavía está en ejecución. Empezó en el año 2024 y terminará en mayo de 2027, con lo que tenemos datos ahora mismo de la campaña 2025 completa y la campaña 2024 de forma parcial, ¿no? Bueno, mi nombre es Débora Franco, soy la directora de Monet Viticultura y os dejo aquí mis datos de contacto por si queréis, bueno, pues si no da tiempo en el turno de preguntas, si queréis hacer cualquier consulta en otro momento, ¿no? Voy a empezar contando brevemente a qué nos dedicamos en Monet Viticultura y cuál es nuestra implicación en este proyecto Prerivid. Monet es una empresa de innovación tecnológica aplicada al sector vitivinícola
que nace en el año 2014 con la misión de proporcionar a bodegas y a viticultores un sistema de apoyo a la toma de decisiones en viñedo, ¿no? Entonces, con este objetivo desarrollamos Monet Viticultura, que es una plataforma web que permite controlar el estado del viñedo desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Nuestra línea principal de investigación y nuestro valor diferencial son los modelos predictivos, en concreto modelos de predicción de riesgo de enfermedades fúngicas y modelos de predicción de fenología. También trabajamos en gestión de riego, en modelos predictivos de gestión de riego, que es lo que nos trae a este proyecto, a este grupo operativo PRERIBIZ. La plataforma incorpora otras funcionalidades que no vienen al caso de este proyecto, como pueden ser pues, mapas de vegetación obtenidos a partir de imágenes aéreas o un sistema de gestión documental que permite introducir todos los manejos que se realizan en el viñedo a modo de cuaderno de explotación. Y entrando ya en materia de lo que es PRERIBIZ, pues como comentaba antes, es un grupo operativo supraautonómico. El objetivo principal del proyecto es desarrollar una herramienta de gestión de riego que permita predecir los requerimientos de riego, ¿no? Para predecir estos requerimientos vamos a utilizar datos meteorológicos medidos en la propia parcela, datos de humedad de suelo recogidos también en la propia parcela y una predicción meteorológica local. Entonces, bueno, definimos como objetivos específicos la lista que veis ahí para poder alcanzar este objetivo general. Es decir, lo primero que hacemos es determinar las necesidades hídricas del viñedo a partir de los datos locales de la parcela. Esto lo hacemos para saber cuándo tenemos que empezar a regar. Para estimar los requerimientos de riego futuro necesitamos desarrollar modelos predictivos de la evapotranspiración de referencia y del coeficiente del cultivo para cada estado fenológico y para cada viñedo bajo estudio, ¿no? Con todo esto podemos ya desarrollar esta herramienta de gestión que integra las necesidades hídricas presentes y futuras. Hemos también definido como objetivos adicionales evaluar el impacto de técnicas agronómicas que afectan al estado hídrico del viñedo. En concreto, hay 2 parcelas en las que se emplean cubiertas vegetales y una en la que se está empleando caolín. ¿Y todo esto con qué objetivo? Bueno, pues poder estimar la calidad de la uva en función de todos los tratamientos que se establecen en el viñedo, ¿no? Por último, el último objetivo específico que hemos definido es utilizar herramientas digitales, en concreto espectroscopía NIR, para poder evaluar el estrés hídrico del viñedo. Bueno, ¿y dónde se está desarrollando este proyecto? Pues es un grupo operativo supraautonómico, se está desarrollando en 4 comunidades autónomas, en 3 de ellas se alojan los distintos proyectos piloto. En Galicia, una de las parcelas experimentales es la de la bodega Quinta Couselo. En Castilla y León, la bodega que aloja el proyecto es Quinta Sardonia y en la Comunidad Valenciana, Bodegas Enguera. Y con cada una de estas bodegas trabaja mano a mano un centro tecnológico o un centro de investigación que ha definido, con ayuda entre la bodega y el centro tecnológico, han definido los diseños experimentales y además realizan distintas tareas a lo largo del año para medir el estrés hídrico y para poder desarrollar estos modelos predictivos, ¿no? Así, en Galicia, por ejemplo, pues trabajamos con el grupo de Proepla de la Universidad de Santiago, en el campus de Lugo. En Castilla y León trabajamos con el Instituto Tecnológico Agrario, el ITACIL, y en Valencia trabajamos con el CIDE, entidad dependiente del CSIC, en concreto con Diego, que acaba de hacer su ponencia, ¿no? Trabajamos también en La Rioja con el Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino, que se encargan de evaluar el estrés hídrico a través de las técnicas de espectroscopía que os comentaba antes. Y por último, en Galicia estamos también FEUGA, que es la Fundación Empresa Universidade Galega, que se encarga de los temas administrativos y la difusión del proyecto, y Monet, que nos encargamos fundamentalmente del desarrollo de modelos predictivos. Bueno, pues estos son los 3 diseños experimentales en las 3 parcelas que participan en el proyecto. Vemos que en Quinta de Couselo, como comentaba anteriormente, están utilizando también cubiertas vegetales. Entonces se han definido 3 zonas de riego diferenciadas. Una zona sería la zona de riego Quinta de Couselo, es decir, el riego que aplicaría la bodega si no estuviese participando en este proyecto, y ahí con cubiertas moderadas. Y después hay 2 zonas de riego PRERIBIZ donde se riega conforme a las indicaciones del proyecto, una de ellas con cubiertas intensivas y otra de ellas con cubiertas moderadas.
En el caso de Quinta Sardonia se han definido 4 bloques, 2 de riego y 2 de secano. Los bloques de secano, en concreto el que veis ahí en rojo y en color azul, tienen cubiertas vegetales en líneas alternas, por eso son SA o RA, secano con cubiertas alternas y regadío con cubiertas alternas. Y en el caso de Enguera se han definido 4 zonas diferenciadas, en 2 se aplica el riego que aplicaría la bodega si no participas en el proyecto y en otras 2 se aplica el riego conforme a las recomendaciones que se dan semanalmente a través de PREREVIZ. La primera actividad que se realizó después del diseño experimental fue la instalación del equipamiento. Así se instalaron distintos sensores de humedad de suelo, porque el objetivo del proyecto también es probar, en función de las características de los distintos suelos, qué sensores funcionan mejor o cuáles son más interesantes, ¿no? En el caso de la bodega Quinta de Couselo se optó por utilizar sensores Teros 12, que se instalaron a 15 y a 50 centímetros de profundidad, y que además de medir el contenido de agua en suelo, miden la temperatura. En el caso de Quinta Sardonia y de bodegas Enguera se optó por sondas de tipo drill and drop de distintos fabricantes, miden el contenido de agua, la temperatura y la conductividad hasta 60 centímetros, de 10 en 10 centímetros. Bueno, y aquí muestro el esquema del modelo de toma de decisiones que utilizamos en PREREVIZ. Como comentaba antes, lo primero que hacemos es, en función de las medidas de contenido de agua en suelo, decidir si hay que regar o no. Para esto, para cada parcela se ha establecido un umbral. Cuando la medida de contenido de agua en suelo baja de ese umbral, se inicia el protocolo de riego, como podéis ver aquí. Y entonces empezamos a estimar las necesidades hídricas a 7 días, es decir, para la semana siguiente. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, pues partimos de la predicción de datos meteorológicos para la semana siguiente. Con esta predicción de meteorología calculamos la predicción de la ET0. Esta predicción de la ET0 se pondera por el coeficiente del cultivo para la semana siguiente, con lo que tenemos la predicción de la ETC para la siguiente semana. Como también tenemos la predicción de lluvia, ya estamos en disposición de estimar las necesidades hídricas para la semana siguiente. Esta estimación se le envía a la bodega cada lunes y ellos deciden si riegan diariamente, tenemos caso de bodega que riega de lunes a viernes, o si riega todo en un único día, el día que le enviamos la información. Vale, ¿qué hacemos a la semana siguiente? Además de hacer este proceso, repetir este proceso para estimar las necesidades a futuro, hacemos los cálculos de la semana anterior utilizando las medidas de datos meteorológicos de la estación que está instalada en la parcela. Entonces, obtenemos la ET0 medida de la semana anterior. Ponderamos con la KSUC, con lo que obtenemos la ETC real de la semana anterior, y como también tenemos la lluvia medida, podemos calcular las necesidades hídricas reales de la semana anterior. Y de esta forma podemos hacer un ajuste en la semana siguiente y además validar el ajuste del modelo, la eficiencia del modelo. Bueno, pues todo esto lo muestro aquí en forma gráfica, en concreto para el caso de Quinta Sardonia en la campaña 2025. Podemos ver en el eje horizontal las fechas en las que se envió la recomendación de riego a la bodega. En concreto, en la campaña 2025 se realizaron 12 riegos, empezando el día 23 de junio y acabando el día 8 de septiembre. En la línea roja se ve la predicción que se envió cada lunes a la bodega y en la línea azul vemos el cálculo que realizamos una semana después para comprobar si la ET0 que nosotros calculábamos, predecíamos, se ajustó a la realidad. Vemos que el ajuste es bueno, el peor ajuste lo tenemos para el día 28 de julio con una desviación de 4 milímetros a lo largo de toda la semana. Bueno, pues con esta ET0 multiplicamos por la KSUC, obtenemos la ETC, obtenemos la predicción de lluvia y con esto ya podemos calcular las necesidades hídricas. Lo primero que nos llama la atención en esta gráfica es el día 30 de junio. Es el día que hay un error más grande, un error de 7 milímetros a lo largo de toda la semana. Es decir, se predijo que había que regar más de lo que realmente era necesario regar.
Y esto se debió a que este día, el día 30 de junio, o para la predicción del 30 de junio, no había predicción de lluvia y se produjo una tormenta el día 4 de julio. O sea, 5 días después de la fecha de la predicción se produjo una tormenta que la predicción no fue capaz de tener en cuenta, ¿no? Entonces, esto produjo este desajuste en esta fecha. Bueno, y todo esto, ¿cuál es el objetivo? Pues poder informar a la bodega de cuánto tiempo tiene que encender su riego para cubrir las necesidades hídricas de la semana siguiente, ¿no? Aquí lo que vemos es una gráfica que nos muestra la predicción de los litros que semanalmente debería regar la bodega, el cálculo real con datos de la estación del riego semanal, y en el color violeta vemos el error. Vemos que el error semanal más grande se produjo precisamente el día de esas tormentas, el día 30 de junio, en que el error fueron pues, casi 8 milímetros, 7,56 milímetros en toda la semana. Pero aquí vemos algo muy interesante. Esta gráfica en rojo es la predicción del riego semanal sin corrección. Antes os comentaba que cada semana calculamos el riego que se debería haber aplicado y ajustamos en caso de que haya habido una lluvia y se haya aplicado más riego del que se debería, eso lo descontamos en la semana siguiente. Pero en esta gráfica se muestra sin corrección. ¿Y qué es lo interesante? Que aquí no hay realmente información de la estación meteorológica. Aquí la gráfica roja es únicamente la predicción del riego semanal utilizando datos de predicción meteorológica de ET0, de KSUC y de lluvia exclusivamente, ¿no? Y podemos ver que a lo largo de las 12 semanas de riego, el riego que se predijo eran casi 129 milímetros en toda la campaña. Si utilizamos los datos reales de la estación, se debería haber regado 122. Esto supone que a lo largo de toda la campaña el error total en milímetros fue inferior a 7 milímetros, ¿no? Entonces, la primera conclusión que sacamos es que el ajuste es bueno y además que esto puede abrir la puerta a la posibilidad de utilizar este sistema de predicción de riego en zonas donde no hay estaciones meteorológicas. Y esto es todo por mi parte y quedo a vuestra disposición en el turno de preguntas para resolver cualquier duda que tengáis. Gracias. Muchísimas gracias, Débora. Vale, pues si os parece, vamos a dar paso al bloque de preguntas, que sí que hay alguna ya que hemos ido recibiendo. Vale, pues yo estoy con mi compañera Laura, a la que no sé si vais a ver o solo escuchar. Vale, perfecto. Laura es quien ha estado recibiendo las preguntas y ha estado un poco gestionando este tema. Y es, a ver, está activando la cámara. Vale. Vale, hola. Tienes una conexión regulera porque está en mi equipo, claro, pero bueno. Así que si te parece, Laura, las vas formulando por orden de llegada y... Sí. Estupendo. La primera pregunta es para Cristina, formulada por Javier Fernández, y te pregunta si la herramienta solo reporta por alcances y no por categorías. Sí que reporta también por categorías. Creo que lo he enseñado en una de las diapositivas, que salía un vídeo con cómo salen los resultados. Son varias gráficas de quesitos, o lo puedes poner como gráfica de barras, y tenías según si se puede asociar a actividades de bodega o actividades de viñedo, según si es alcance 1, 2 y 3, según si es categorías de emisión. Y luego también otro formato que un poco hemos hecho nosotros, que es según por grupos de actividades. En gestión del viñedo, temas energéticos, refrigeración, etcétera. O sea que sí, la respuesta es sí. Genial. Añade también ahora mismo sobre la marcha, según estabas respondiendo, si también funciona sobre categorías ISO. Distintas metodologías de ISO. Sí, si he entendido bien la pregunta, las categorías de emisión
que muestra el proyecto BIDESPER en las que está basada, ¿no?, en la metodología de la OIV, esa metodología de la OIV también está basada en la ISO 14067, si no me equivoco, que es el protocolo de organización. Entonces entiendo que sí. Vale, él concretamente habla de la 14.064, pero entiendo Vale. que es esta. Sí, ahora mismo no recuerdo cuál es cuál. Una es de producto y otra es de organización. Nosotros nos fijamos en la de organización, pero son muy semejantes. Vale, ok. Genial. Pregunta... Perdón, dale, Vale. es que desactivo mi... Otra pregunta para ti, Cristina, de Bodegas Eguren Ugarte de La Guardia. Te pregunta cómo acceder a la herramienta BitExpert. Vale, yo creo que vosotras, Vicky y Laura, vais a pasar la presentación a todos los asistentes. Ahí hay varios enlaces, ¿no?, a información del proyecto, al vídeo final del proyecto, y tenéis también mi correo electrónico. Con escribirme a un correo yo os pasaré el acceso, y de hecho tenemos también un vídeo de un webinario que hicimos con la Federación Española del Vino, que son precisamente un taller para ver cómo funciona y instrucciones de uso. Eso también lo puedo compartir. Genial. Para Diego, de Carmen Mendoza, esta es larga. Nos dice que conociendo que la vid en su proceso de respiración, fotosíntesis, intercambia gases a la atmósfera, CO2, H2O y O2, es factible que un porte injerto tolerante a la sequía y salinidad tipo P1103 u otro de vigor medio alto, interactuando con una variedad también tolerante por naturaleza a estos factores abióticos, que excluya iones como cloruros y que sea isohídrica, por ejemplo la garnacha, genere mucha mayor tolerancia a la sequía y a la salinidad, a la plantación, menos estrés hídrico, ósmico, etc. Y esa es la pregunta. Sí, a ver, habría que hacer un nuevo seminario, pero sí, hay una interacción entre el portainjerto y la variedad. Es decir, la respuesta en algunas ocasiones no es única. Es decir, un portainjerto puede inducir una distinta respuesta en distintas variedades, entre otras cosas, debido a aspectos relacionados con la compatibilidad. Y luego, en cuanto a lo que comentas también de la salinidad y la absorción de cloruros, pues sí que hemos visto, por ejemplo, que hay portainjertos que pueden excluir la absorción de cloruros, y eso puede ser independiente de la variedad, es una característica del propio portainjerto en el sistema radicular, y otros que sí, sin embargo, no los excluyen y los absorben y se concentran luego más en la hoja. Entonces, dependiendo de si la salinidad puede ser un limitante debido al agua de riego que se esté empleando o a las características del suelo, que pueden ser algo salinas, pues habría que elegir un tipo de portainjerto u otro. Y luego las variedades, pues si hay variedades más isohídricas o menos isohídricas, y entonces, pues dependiendo de las condiciones sobre todo de estrés hídrico y de que puedan dar lugar, pues hay que seleccionar aquellas variedades que sean más tolerantes a esas condiciones de estrés, lo cual a veces puede también tener repercusiones negativas sobre la productividad en cierto caso, pero porque tolerancia no es lo mismo que producción. Pero bueno, sí, me puedes mandar un correo y te doy más información al respecto. Vale, por ponerlo un poco también esta pregunta en contexto, esta persona que nos la ha formulado, que es Carmen Mendoza, pues nos escribe desde Perú, con las condiciones climáticas, pues que imagino que pasan por un clima muy cálido, pero también seco, y ese es un poco también el contexto de la cuestión que plantea. También Carmen Mendoza, para todos, pregunta si tiene rigor científico asignar la responsabilidad del cambio climático o del calentamiento global principalmente al CO2, sabiendo que los procesos atmosféricos son muy complejos y difíciles de predecir. Bueno, creo que esto es una reflexión más que una pregunta, pero sí que si alguno rompe el hielo y le apetece dar su opinión. Bueno, a mí sí que me gustaría comentar, no es solo el CO2, es cierto que todo se lleva al CO2, ¿no? Muchas veces hablamos de CO2, pero realmente no es ese gas, hablamos de CO2 equivalente. Cada gas
vamos a decir, contaminante, ¿no? O gas que produce efecto invernadero, ese calentamiento global del que hablaba Diego, tiene asociado un potencial de calentamiento global. O sea, hay gases que son más perjudiciales que el CO2, por ejemplo, el metano. Y lo que pasa es que para las investigaciones científicas es verdad que se hace esa multiplicación por ese potencial de calentamiento global y todo se lleva a como si fuera CO2. Por eso se habla tanto del dióxido de carbono. Yo poco tengo que añadir a lo que ha dicho Cristina. Creo que está bien explicado. Vale, de acuerdo, fenomenal. Débora, no sé si quieres dar aquí un poco tu opinión o... Nada, lo mismo que Diego. Creo que Cristina ya lo ha explicado clarísimo. Fenomenal. No sé si tenemos alguna No pregunta tenemos más. preguntas por ahora. Por ahora. Vale, pues hasta aquí llegan las preguntas que tenemos hasta ahora. No sé si por parte de los asistentes quiere alguien animarse con alguna duda o con alguna cuestión. El webinar estaba planteado para abarcar hasta las 12:30 aproximadamente, con lo cual tendríamos margen. No parece que haya muchas más preguntas, creo que ha quedado todo bastante claro y no sé, yo reiterar que si alguien tiene alguna cuestión es un buen momento. Y por parte de la Plataforma Tecnológica del Vino, agradeceros a los tres vuestra participación. Creo que las tres, en su grado de madurez, son herramientas súper útiles que creo que pueden hacer pues la vida más fácil, ¿no? Al personal técnico, ¿no? Al viticultor. Y que creo que, bueno, pues que es un claro ejemplo de cómo la I+D+I da sus frutos y realmente traduce, bueno, pues en ideas en soluciones y herramientas de este tipo, que en este caso además contribuyen a una digitalización del sector que haga todo como mucho más ágil y más eficiente. Por aquí tenemos también, os digo, un montón de, bueno, de mensajes de agradecimiento, de interés, bueno, pues de enhorabuena a los ponentes por sus intervenciones y demás, pero preguntas por ahora no hay ninguna más. No sé si queréis añadir alguna reflexión de cierre. A ver, tenemos aquí una, sí. Vale. Tenemos una pregunta de Jesús Juste. Sí. Vale, te pide que quizá fuese interesante... A Diego. Claro, perdón. Quizá fuese interesante que aclarases un poco que la utilización de portainjertos más economizadores, como el M4, también puede ir en contra del potencial de explotación de recursos hídricos más profundos del suelo, como puede permitir el 1103P cuando la sequía es intensa. Sí, bueno, Jesús, muchas gracias por tu comentario. Desde luego, así es, estoy de acuerdo contigo. Es decir, todo depende también de las características del suelo, del viñedo y de cómo se haya llevado. Pero sí, efectivamente, el 1103 Paulsen, al tener una raíz, un sistema radicular, aparentemente en el estudio que hemos hecho nosotros, luego en las condiciones de nuestro ensayo, luego habría que ver en otras condiciones, pero en estas condiciones, pues no le permitiría tener acceso a una serie de recursos hídricos que en un momento dado, o sea, el 1103 Paulsen permitiría tener acceso a una serie de recursos hídricos comparado con los patrones M1 y M4, hemos evaluado, que le permitirían, pues si se agotan las reservas del suelo de la zona más superficial, pues tener acceso a esos recursos. Así es. Y por lo tanto puede conferirle más tolerancia a la sequía. Lo que yo quería decir cuando estaba comentando es que al tener un menor gasto hídrico, pues hay un menor uso consultivo del agua y por lo tanto una menor explotación de esos recursos hídricos, lo cual en ciertos casos a nivel de cuenca hidrográfica pues puede tener su interés y lo que queremos es conservar esos recursos hídricos a nivel de cuenca. Fenomenal. Muchas gracias. Sí, efectivamente, claro, estamos recibiendo aquí alguna pregunta, o algún comentario del tipo GoToWebinar en este caso no permite activar el micrófono a los asistentes
porque bueno, se entiende como una plataforma en ese sentido un poco unidireccional, pero estamos abiertos a que nos mandéis vuestras cuestiones por escrito y como veis, bueno, pues las compartimos con ponentes, sean reflexiones o sean que nos hagan también un poco a todos también debatir o sean preguntas directamente. Jesús, te da las gracias, Diego. De nada, Jesús. Y yo creo que en principio Nada, gracias. quedan aquí mensajes de agradecimientos y pocas dudas más. Así que por mi parte reiterar el agradecimiento a todos, a la Interprofesional del Vino por ese convencimiento de que la I+D+I es el motor y a los ponentes por vuestras intervenciones. Muy bien. Yo, si me permites, por cerrar, Vicky, yo creo que también acabar no solo a tiempo, sino ahorrar tiempo, creo que es un valor, y no le resta, quiero decir que lo contrario, eso, que es lo normal, lo contrario, que es pasarse del tiempo, ¿no? Pues yo creo que le resta valor a las actividades, ¿no? Yo, bueno, quiero agradeceros a Cristina, a Diego y a Débora, porque ha sido, la verdad, que interesantísimo, además muy complementarias y, bueno, la verdad que ha sido un lujo escucharos, ¿no? Y simplemente quiero decir que tenemos un plan estratégico, la Interprofesional del Vino España, formulamos un plan estratégico y que uno de los ejes estratégicos es liderar en sostenibilidad, que tenemos que ser capaces de desarrollar el sector vitivinícola en España, sostenibilidad entendida en su triple acepción, o, bueno, económica, social, medioambiental, cultural, etcétera, y que la parte medioambiental tiene un gran valor y un gran valor para los consumidores y que tenemos además que ser capaces, o sea, no solo de difundir y de implementar, sino también de que cuando alguien escuche la palabra vino de España piense en sostenibilidad, ¿no? Y que gracias a, bueno, pues iniciativas como las que nos habéis traído hoy, creo que, bueno, pues que nos ayudan, ¿no? En el camino. Y luego, pues también todo pasa por la digitalización y que nunca, yo creo que nunca fue más fácil innovar y aplicar los resultados de la investigación que con la digitalización y, bueno, pues creo que ha sido unas intervenciones muy completas y es muy de agradecer y, por supuesto, a los participantes. Bueno, pues muchísimas gracias por el interés y por, bueno, pues por seguir nuestras actividades. Aprovecho, bueno, para emplazaros a finales de noviembre, que estamos planteando el siguiente con una temática muy diferente, ¿verdad? Bueno, sobre modulación del grado alcohólico, técnicas innovadoras para la modulación del grado alcohólico. Es un avance porque realmente todavía no hay nada publicado, pero estamos trabajando en ello y esperamos poder enviar la información pronto y creo que, bueno, que es un tema de mucho interés y bueno, pues que os esperamos a todos, ponentes incluidos si queréis. Muchísimas gracias. Gracias. Perfecto. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.